¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí. Ahí está la estamos clave. viendo. Esa es la clave para la asistencia. X, No se C, ve muy I, bien la clave, está como cortada. XCI 78E. sí, esa es. Aparece así, pero no está cortada. Aparece muy al límite. Ah, Esa es la clave claro, muy al límite. para la asistencia. Vuelvo para acá. Entonces, cada uno tiene que ponerse su asistencia y hay un límite de tiempo para eso. Ahora quiero compartir para que veamos. ¿Dudas con esto del aula virtual? Ninguna. Profe, disculpe, ¿podría mostrar de nuevo la clave? Es XCI78E. Ya la pusieron en el chat. Sí. Está todos en minúscula. ¿La ingresamos ahí donde dice asistencia? Sí. Pasemos ahora a las condiciones para... Le hago una pregunta. ¿Cuál es la fecha límite del trabajo práctico? La fecha límite la van a ver con el profesor Carrión. Yo este práctico considero que esta semana ustedes terminan, el jueves tienen con él, ahí van a ver un poco la práctica y ya estaría listo para terminarlo. Bien, profe. Gracias, profe. A ver, quería ver. Este es el práctico 1, ¿están viendo la pantalla? Sí. Bueno, el práctico 1, capítulo 1 y 2 del Stalin, 1 del Murdoka más material del aula virtual, o sea, los videos. Es un práctico, mucho teoría, pero ustedes lo pueden ir desarrollando ahora. Quiero pasar también a ver las condiciones para la aprobación directa, que es lo que es promoción, y para la regularización. Esto está subido en el aula virtual. Chicos, lo silencian a los micrófonos. Lo que es aprobación directa, tanto aprobación directa, que es promoción, como regularización, se pide 75% de asistencia a clases y el 100% de los prácticos presentados. A lo largo del año son 11 prácticos de la materia, los 11 prácticos tienen que subirlo al aula virtual. Para aprobación directa, dentro de los 11 prácticos tienen que tener al menos mínimo 7 prácticos aprobados. Dentro de esos 7 prácticos, sí o sí el 9 y el 10, que son memoria y entrada-salida. Para la regularización, se pide mínimo 6 prácticos aprobados, cualquiera. Ya vamos a hablar después cómo se van a rendir los prácticos. Una cosa es presentarlo, que se tienen que presentar todos, y otra cosa es la evaluación del práctico. En la materia hay 2 parciales, fechas todavía no pusimos fechas. Para aprobación directa, para la aprobación directa tienen que tener el 100%, para la aprobación directa, perdón, tienen que tener en el parcial, en el primero o en el segundo, o en la recuperación del primero o segundo parcial, 7 o más. O sea que si no aprobaron el primer parcial, se presentan a la recuperación, y si aprueban con 7 o más, siguen para la promoción. Si van al integral, ya no. En el integral, que es en febrero, van los temas de todo el año. Para la regularización se pide una nota mínima de 6, ya sea en el parcial, recuperación en primera instancia o en el integral. Bueno, voy a dejar de compartir esto y vamos a entrar a lo que es ya la unidad 1 para ver el práctico 1. ¿Dudas con lo que es promoción? ¿Aprobación directa? Sí, profe, yo tengo una duda.
O sea, en Sí. teoría sería aprobar todos los trabajos y de ahí rendimos el primer parcial. Es subir todos los prácticos. Para el primer cuatrimestre son 4 prácticos, del 1 al 4. Subir los prácticos, a fin de año tienen que tener subido los 11 prácticos. Tienen que tener, si vas para promoción, mínimo 7 prácticos aprobados, dentro de esos 7 sí o sí el 9 y el 10. Para regularización, cualquiera de los 11 prácticos. Y después los parciales, con 7 o más para la promoción. Gracias, profesor. Disculpe, profesora, en Sí. cuanto usted hablaba de los 11 prácticos que hay que presentar hasta final de año, y hasta Sí. ahora que en el cuatrimestre vamos a utilizar solamente 4. Mi pregunta sería, todos los prácticos son grupales. Sí. O individual si querés, pero se Claro. suele hacer de grupos de hasta 4. Sí, y si nosotros los realizamos en grupo, cada miembro tiene que mandarle individualmente por el aula virtual correspondiente. Sí. El mismo archivo con los nombres de los integrantes, cada uno lo sube en forma individual al aula virtual. Porque Y tengo una pregunta. Sí. Disculpe que le interrumpa de nuevo. Decime. En cuanto a lo que es la entrega de material, y nosotros vamos a entregar, por ejemplo, le doy un ejemplo, el práctico número 1, y supongamos que yo no lo apruebe, o que usted decía que necesitaba un mínimo de 3 prácticos para promocionar la materia. Mínimo para promoción 7 prácticos. A lo Perdón, largo 7. del año. De los 11 prácticos, mínimo 7 tenés que tener aprobados. Dentro de esos 7, sí o sí, el 9 y el 10, porque esos prácticos, que es memoria y entrada-salida, no van en el segundo parcial. Por eso los pedimos sí o sí aprobados, son monografías. Me están Bueno. consultando por la asistencia. Tienen que poner en la sección mía de videoconferencia, con la profesora Caporale, ahí está asistencia 1K3, y ahí tienen que poner la contraseña que le pasé recién, XCI78E. Vamos ahora a empezar con la materia, con un tema de la materia. Acá tengo, para lo que es práctico 1, Introducción, evolución y prestaciones de las computadoras. Capítulo 1 del Murdoka, 1 y 2 del Stalin, más lo que ustedes tengan en la aula virtual, los videos. ¿Están viendo bien la pantalla, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Bien, paso a definir computadoras, que ustedes ya saben que es una computadora. Acá resalté lo que es para máquina digital. Cuando ya hablamos de digital, ya estamos hablando de binario. Dígito, binario, de 2, porque va a tener solamente 2 valores, 0 o 1. 0 no circula corriente, 1 circula corriente. 0 falso, 1 verdadero. Es una máquina digital, electrónica, programable. Cuando hablamos de programa, hablamos que un programa tiene instrucciones y datos. Esta máquina sirve para tratar automáticamente la información. O sea, la información puede ser una instrucción o un dato de nuevo. Y es capaz de recibir la información, que es por la entrada, operar sobre esa información, que es la ejecución, y suministrar los resultados, que son las salidas. Arquitectura de computadoras. ¿Qué es? Es el nombre de la materia, pero ¿qué es lo que vendría a abarcar arquitectura? Es todo lo que es visible para el programador. Cuando hablo de programador en la materia, hablamos de programador en lenguaje de bajo nivel simbólico. Alto nivel sería lo que ustedes ven en algoritmo, la materia algoritmo, un C++, eso es alto nivel. Un lenguaje de bajo nivel, vemos en la materia arquitectura,
tenemos el lenguaje bajo nivel simbólico, que es el assembler, y código máquina o lenguaje máquina, que es 0 y 1, que es lo que entiende la computadora. Entonces, arquitectura de computadora es todos los atributos visibles para el programador. Ahí tenemos que ver el conjunto de instrucciones que es capaz de operar ese procesador. No todos los procesadores ejecutan las mismas instrucciones. El número de bits para representar los datos y las instrucciones, cómo son los mecanismos de entrada-salida, cómo es el direccionamiento hacia la memoria. Aquí en arquitectura se tiene que hacer uno la pregunta, por ejemplo, si hay una instrucción para multiplicar, porque ahí tenemos el conjunto de instrucciones. En la arquitectura hay que ver si ese procesador tiene, por ejemplo, una instrucción para multiplicar. Eso se ve en lo que es la parte de arquitectura. Nosotros también vemos organización de la computadora, las unidades funcionales y las interconexiones. Unidades funcionales, una ALU, una unidad aritmético-lógica, una memoria RAM, una memoria ROM, la unidad de control y las interconexiones entre ellas. También tenemos que ver las señales de control, las interfaces entre los computadores y los periféricos, la tecnología de memoria usada. Aquí en organización nos preguntamos si existe una unidad para multiplicar. O sea, si la ALU puede realizar la multiplicación. Y si no puede hacer la multiplicación, ¿cómo la haría? O sea, con sumas sucesivas. Los dos temas lo vemos dentro de la materia. Funciones básicas de la computadora, todos lo saben: procesar datos, almacenarlos, transferirlos entre sí misma y el exterior, y controlar las funciones anteriores. Esta imagen está dentro del libro Stalin. Tenemos transferencia de datos, almacenamiento, procesamiento y el control. Los componentes principales de una computadora es la unidad central de procesamiento, la CPU, que controla el funcionamiento de todo el computador. La memoria principal, que es RAM y ROM, que almacena los datos. Entrada-salida, para transferencia de datos entre el computador y el mundo externo. Y el sistema de interconexión entre todos esos. Esta otra imagen del libro Stalin. La CPU, ¿cómo está formada la CPU? Por una unidad de control que controla el funcionamiento de la CPU y de la computadora. Por la unidad aritmético-lógica, la ALU, que lleva a cabo la función de procesamiento de datos. Por los registros, que son el almacenamiento interno de la CPU y la interconexión entre todos. Este otro gráfico del libro Stalin. La unidad de control, a su vez, tiene lo que es lógica secuencial, memoria de control, registros y decodificadores. Esto, a lo largo del año, lo vamos a ir viendo. Ya nombrando, lo vamos a ir nombrando en este cuatrimestre, que es un registro, que es un decodificador, y lo vamos a ver en prácticos a lo largo del año. Cómo se arma un registro, cómo se arma un decodificador, cómo se arma una memoria, qué es lo que es un circuito secuencial. Eso en diferentes prácticos lo vamos a ir viendo. Y entramos a lo que es evolución de las computadoras, la historia. Para estudiar la evolución de la computadora, la hemos separado en generaciones. Sí, decime. Vamos a armar algún tipo de archivo, como los direct, algo así, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba la terminación del archivo, punto no sé cuál. ¿Un archivo con qué? ¿Con esto? Yo ahora estoy grabando la clase. No, es un archivo común y corriente, digamos, como por ejemplo, para armar un tipo de registro de lo que tenemos en la computadora. A ver. Vos tenés que armarlo al práctico, o sea, responder las preguntas del práctico, que son
del práctico 1. Son 11 puntos en el práctico 1. Eso es lo que tendrías que presentar, los 11 puntos que te pedimos en el práctico 1. No sé si a eso te estabas refiriendo. Una pregunta. Decime. ¿Al práctico lo tienen que entregar los 4 integrantes del grupo o solamente lo presenta uno y pone los nombres de cada uno en el trabajo práctico? No, el mismo archivo con el nombre de todos los integrantes lo sube cada uno en forma individual, porque en el aula virtual lo vemos a ustedes en forma individual. Profe, Buenísimo, muchas gracias. Sí. y si el trabajo lo queremos hacer individual, lo entregamos individual. Sí, no Si hay tiene que ser en problema. grupo. No hay problema. Hasta que no se conozcan, pueden ir haciendo lo individual. Pero la idea siempre es trabajar en grupo. Acá en la facultad, desde ahora hasta 5º año, van a ver que casi todo es trabajo grupal. Vamos. Voy a hacer una pregunta. Decime. ¿Podemos ver en algún lugar el material que está pasando en la pantalla ahora? Estoy grabando la video Ah, bien, gracias. y la voy a subir después al aula virtual. Chicos, no sé si han leído, o sea, lo de la asistencia tenían un límite hasta las 11:40 para la asistencia. Por Zoom vamos a hacer 2 sesiones de 40, o sea, una vez que se acabe esta, yo me voy a demorar un poquito en reconectarme, ya tuve con la clase anterior un poco de demora, porque hasta que se grabe la video anterior, y de ahí nos volvemos a conectar, o sea, ustedes no se vayan, ustedes se tienen que volver a conectar, pero va a haber un poco de demora hasta que se termine la grabación. Pero estas grabaciones yo las voy a subir después al aula virtual. Este material no está en el aula virtual, ¿no? No, este Power no, por eso les subo los videos y para los que no han podido conectarse por video también. Si hay algún compañero que ustedes conozcan que no se puede conectar porque no tiene Wi-Fi, que algunos me mandaron mensajes, bueno, que me sigan mandando los mensajes y ya vamos a ir teniendo en cuenta cada uno de ellos. Muchas gracias. Bueno, de nada. Paso a lo que es generaciones, que lo van a ver en el capítulo 1 y 2 del Stalin, 1 del Murdoka. A la evolución histórica la separamos en generaciones. La generación 0, que más que nada tiene características los sistemas mecánicos y electromecánicos, la 1, los tubos de vacío, la 2, los transistores, la 3, circuitos integrados, y la 4, que son las computadoras personales, y ya abarca todo lo actual. Vamos a la generación 0, hasta 1945, o sea que abarca desde esta imagen, es un hueso de un lobo, donde hay varias ranuras que sugieren lo que es una multiplicación o una división. Los palitos de madera que se usaban para contar, el ábaco romano, el ábaco chino, una caja de música con cilindros rotativos. Esto de los cilindros ya lo vamos a ver más que en otras generaciones ya también lo estaban usando. Blaise Pascal creó una calculadora mecánica para operaciones básicas. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Bueno, Charles Babbage en 1800 diseñó una máquina diferencial que evaluaba polinomios, que era una calculadora automática. Ahí en la imagen, si se fijan, es una máquina bastante grande, usaba toda una habitación y se ven los cilindros rotativos. Esa es una máquina automática. Todavía no hablamos de computadora en sí porque no tiene lo que es memoria. Esta es la generación 0. Ahora vamos a la primera generación donde aparecen los tubos de vacío. Estos tubos son grandes, entonces las computadoras iban a ser enormes, 20.000 tubos y bastante lentas. Con la Segunda Guerra Mundial
apareció lo que es la computadora, la Colossus, de Alan Turing y su equipo. La usaron para descifrar códigos mecánicos. Ahí en la imagen ven el tamaño de la computadora. Después surgió la ENIAC, la computadora electrónica de propósito general, que en vez de binario usaba el decimal. Si se fijan en la imagen, es toda una habitación para la computadora y hay un operario que tenía que conectar y desconectar cables para poder poner la información. Entonces, esta conexión y desconexión de los cables era muy tediosa y había que hacerla manualmente. Entonces surgió John von Neumann y el equipo de él, y decidió que había que guardar los datos previamente en un lugar de memoria. Entonces, esa es la idea fundamental de von Neumann, que tener el programa, o sea, un programa, instrucciones y datos, el programa almacenado en una memoria. Acá lo tenemos a von Neumann con la EDVAC. Que la interrumpa. Sí. ¿Puedes silenciarlos a todos? Porque hay un chico que tiene prendido el audio, parece que no se da cuenta y hacen ruido y no deja escucharla bien. Bueno. Gracias. En 10 minutos se termina la reunión, chicos. Recuerden, yo me voy a demorar grabando y ustedes me esperan y nos volvemos a conectar. Bueno, acá tenemos la EDVAC, la primera computadora con un programa almacenado. Todo eso era la computadora, todo lo que ven ahí en la imagen, con von Neumann ahí de fondo. El modelo de von Neumann consistía en tener ese programa almacenado y trabajar con tarjetas o cintas perforadas. Este modelo de von Neumann, esta imagen la van a tener en el libro Murdoka, tiene 4 bloques. Una unidad de entrada, una unidad de salida, la unidad de memoria, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. O sea, la CPU todavía estaba separada. En flechas finitas son las rutas de control. O sea, de la unidad de control, las flechas a todas las otras unidades. Y en flechas gruesas es el trayecto de datos. Recuerden, datos o instrucciones. Después surgió este modelo de IAS, del computador IAS, también pensado por von Neumann y sus colegas del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Acá, lo que es entrada y salida se lo une en un solo bloque. ALU y unidad de control sigue separada y, bueno, la memoria por aparte. Estos dos modelos lo vamos a analizar más adelante, creo que en el práctico 4 en más detalle. Y esto ya lo vamos a ver en un práctico con más detalle, pero no en el 4, creo que en el 5. El modelo de interconexión a través de buses. Ya es un modelo mucho más moderno. Entrada, salida en un solo bloque. Memoria siempre por separado y ya la CPU ya abarca todo. ALU, registros y unidades de control. Y tenemos los buses del sistema. Buses son los cables, o sea, cómo lleva la información. Bueno, alguien me está escribiendo la pantalla, por favor. Acá hay 3 buses, pero nos está faltando el bus de interconexión, o sea, el que recibe la alimentación, el bus con electricidad. Tenemos el bus de datos para llevar la información, instrucción o dato. El bus de direcciones que describe hacia dónde se transfiere la información, y el bus de control, cómo se transfiere la información y qué se hará con ella. Veamos un poco. Si yo a este PowerPoint, antes de abrirlo, ¿dónde lo tenía? ¿En cuál de los 3 bloques lo tenía? Entrada y salida, memoria o CPU. ¿Dónde estaba el PowerPoint antes de abrirlo? En memoria. En memoria, obviamente.
en entrada y salida. Entrada y salida están los discos. Un disco de estado sólido o disco rígido lo vamos a ver como entrada-salida. Del disco se pasa a la memoria y de la memoria se va a pasar una instrucción o datos por vez a la CPU. En la memoria va a estar el programa listo para ser ejecutado. O sea, va a estar en ceros y unos. Entonces la CPU, si se fijan, hay unas líneas rojas que van en un solo sentido. Profe, antes que siga avanzando con la clase, ¿podría Sí. explicar de nuevo del estado del disco a la memoria? ¿La memoria y el disco no serían en sí lo mismo? O sea, acá cuando hablamos de memoria RAM. O sea, Claro, memoria es algo de almacenamiento. Un disco, un pendrive, un DVD es almacenamiento, pero nosotros lo vamos a trabajar como entrada-salida. Porque en el disco tenés algo almacenado que si lo sacas de ahí es entrada, cuando lo procesamos a la información y lo volvemos a guardar, ya va a ser salida. Por más que sea almacenamiento y sea memoria, lo vamos a trabajar como entrada-salida. Un disco, nosotros lo vamos a ver ahora como entrada-salida. Y memoria, cuando hablamos de memoria, vamos a hablar de la memoria principal, que es la memoria RAM y la ROM. Entonces, cuando hablemos más adelante de lo que es memoria, estamos hablando de la RAM. Y aclararemos cuando haga falta decir que la ROM. Pero la memoria estamos hablando de la RAM. Entonces, esto, ahora que lo tengo abierto, está en la memoria RAM. Y de la memoria RAM se tienen que pasar a la CPU para ejecutar. Pero la CPU no recibe todo, por más que sea muy rápida la CPU, ejecuta solo una instrucción por vez. Entonces la CPU necesita ejecutar algo. Por la línea roja, que es el bus de dirección, que va al bus de dirección y va en un solo sentido, la CPU va a mandar la dirección a la memoria. En la memoria tenemos dirección y cada dirección hace referencia a una palabra donde se almacena en la palabra un dato o una instrucción. Ya lo vamos a ver más en detalle en el práctico 4. Entonces en la memoria tenemos las instrucciones y los datos almacenados en palabras y cada palabra tiene una dirección. Entonces, la CPU manda por el bus de dirección a la memoria la dirección de la instrucción que necesita. Esa instrucción va a salir por el bus de datos y va a ir a la CPU. Ahí se va a ejecutar en la LU junto con el control de la unidad de control, que manda las señales de control, y el resultado va a ir por el bus de datos, se vuelve a la memoria y de ahí a lo que es entrada-salida, ya sea un periférico. Entonces, la CPU va a generar el pedido de una dirección a la memoria. La memoria no va a generar dirección, la memoria tiene la dirección para buscarla ahí, para recibir la dirección desde la CPU y se va a entregar el dato, instrucción o dato que esté en esa dirección. Estamos a 2 minutos, entonces yo continúo. ¿Alguna duda hasta ahora? Estos son los 3 modelos que le piden el práctico 1. Vamos a la segunda generación, que son los transistores. Se introducen los transistores que son más pequeños y baratos y disipan menos calor que los tubos de vacío. Al ser más pequeños ya vamos a tener computadoras más pequeñas. Acá ya hay el diseño de la división de los trabajos por diseñadores, constructores, programadores, operadores, personal de mantenimiento. Acá tenemos una tarjeta sin perforar. Con estas tarjetas se hacían perforaciones y formaban el programa. O sea, cada perforación estaba indicando un dato o una instrucción. Estas tarjetas perforadas se las ponían en las computadoras. En 1959 aparece la IBM 1401, que tenía 4 kilobytes de memoria,
que podían extender a 16 kilobytes. Esta era muy buena para leer tarjetas, copiar los resultados en cintas, pero era mala para hacer los cálculos numéricos. Entonces surgió la IBM 7094, que esta sí era buena para realizar cálculos numéricos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Trabajaban con las dos a la vez. Me está quedando un minuto, así que vemos esta pantalla y ahí nos quedamos. Los programadores llevaban las tarjetas a la 1401, que era la buena para leer las tarjetas. Después esa computadora, el resultado lo ponía en cinta, las cintas iban a la 7094, que era la buena para ejecutar. El resultado en una cinta se la pasaba a la 1401, que era buena para obtener la salida, para mostrarlas a la salida en una impresora. Entonces, para trabajar, estaban trabajando con las dos computadoras a la vez. Bueno, y acá continuamos. En los otros 40 minutos, chicos, se vuelven a conectar. Me esperan a que yo termine la grabación y nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bien, profe, muy buena la clase. Nos Buenísimo. vemos enseguida. Gracias, profe.